Conversaciones Saludables es un espacio donde una comunidad puede encontrarse para hablar acerca de temas de salud femenina, hacer preguntas, participar, ser parte de la respuesta. Aquí puedes abrir la mente para entender que la salud y el bienestar tienen múltiples dimensiones: física, mental, emocional, espiritual. Este es Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad. Hola a todos, esto es Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad. Yo soy Andrea Plazas, ginecóloga, fascinada por todo lo que tenga que ver con mejorar el estilo de vida, sentirnos mejor, estar más felices, vivir como más en armonía con lo que somos todos. El día de hoy tengo un invitado súper top, un invitado con el que yo creo que llevamos planeando esto como meses, este encuentro, y estoy muy feliz de tener aquí al doctor Gabriel Oviedo. Él es médico psiquiatra de la Universidad Javeriana, especializado en psiquiatría de enlace también de la Universidad Javeriana, y tiene magíster en neuropsicofarmacología, ¿sí? Es director del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina, y aparte es también el director de la Unidad de Salud Mental y Psiquiatría del Hospital Universitario San Ignacio. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Andrea, muchas gracias por tu invitación, contento de estar aquí. No, qué felicidad, de verdad, creo que llevábamos hablando un montón de esto porque el episodio de hoy es acerca de un tema que creo que poco se habla, poco hacemos conciencia, y creo que es súper importante para que, digamos, que logremos que el personal de salud viva como con mayor bienestar y con mayor autocuidado. Entonces yo ya les dije el perfil profesional de Gabriel, o sea, un tipo, un tote, mejor dicho, más preparado que un kumis, pero no, Gabriel, cuéntanos, ¿quién es Gabriel? Bueno, yo soy una persona que le gusta ayudar a los demás, vivir bien, compartir experiencias amenas, invertirme en aficiones, en aspectos que conlleven también a un balance trabajo-vida. Y por supuesto, otra de mis pasiones es enseñar, transmitir conocimiento, acompañar a otras personas que están formándose en estos componentes de pregrado, posgrado, segundas especialidades en nuestra facultad. Y también la difusión de conocimiento médico y en las áreas de nuestra especialidad, pues ha sido una de mis pasiones también. Por otro lado, hemos venido viendo con preocupación, pero también con esperanza, cómo apoyamos a los equipos de salud, al personal sanitario, en relación con los diferentes riesgos psicosociales que están inmersos en la condición de trabajo, en el día a día, etc. Tal vez, como lo hablaremos seguro más adelante, después de todo lo que vivimos en la pandemia, pudimos ver cómo tal vez estamos hablando mucho más de salud mental. Si hay algo bueno que trajo la pandemia, fue eso. Sí. Porque muchas de las cosas previamente eran como secretos sucios, eran cosas de las que pues mejor no hablemos de esto porque van a pensar que es que no queremos trabajar, y cuando había una situación compleja de salud mental o todo lo relacionado con el suicidio en los equipos de salud también tenía un halo de estigma o un halo pronto de algo que se puede tapar, y creo que la conversación tenemos que llevarla con una función humanizada y con una función preventiva. Sí, totalmente. De ahí que pues una de las áreas en donde he venido desempeñándome ha sido en bienestar de los equipos de salud, tal vez casi como una subárea y ya en algunas partes planteándose como una subespecialidad de la psiquiatría. Excelente. Entonces, miren, yo les cuento así medio chisme. Gabriel me ha estado acompañando a mí en muchos procesos complejos que yo ya les he contado a ustedes en episodios pasados, que he tenido que como que atravesar a nivel profesional y a nivel personal. Pero dentro de nuestras conversaciones también siempre ha salido este tema de estar pensando, digamos, de cómo ayudar a los equipos, a los profesionales de salud a estar mejor con respecto a su salud mental.
Y cuando uno va a ver, no, Gabriela ha sido, mejor dicho, eso habla de suicidio en personal médico, habla de cómo mejorar el salud mental, mejor dicho, o sea, siempre tiene alguna charla, siempre tiene comentarios, siempre tiene, mejor dicho, y contactos, una cantidad de material, y creo que tú eres el abanderado de eso, pues, de estar como pensando en eso también con respecto a nuestros residentes, los grupos que se han formado también en el hospital para lograr, digamos, tratar de apoyar ese tema de lo que es salud mental en personal de salud. Entonces, por eso es que decidimos, después de muchas conversaciones, hacer este episodio porque creemos que se viene una fecha muy especial, se vienen muchas actividades muy interesantes y queremos, mejor dicho, meterle la ficha a este tema para que todo el mundo como que haga esa conciencia y empecemos a pensar, a hablar y a actuar, digamos, en favor de la salud mental del personal de salud. Entonces, ahora sí, digamos ya entrando en tema, yo sé que muchos de los que no son médicos o personal de salud, de los que están por acá en la comunidad, van a decir, ay, sí, sí, pero pues es que todos tenemos problemas de salud mental. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué se empezó a pensar? ¿Por qué ahora es un tema? ¿Por qué ahora sí hablamos de la salud mental del personal de salud? ¿Por qué se volvió, digamos, algo de lo que hay que hablar, algo lo que hay que pararle bolas? Bueno, antes de que entráramos en el confinamiento relacionado con el COVID, ya había muchas preocupaciones, ¿no? Los médicos veníamos viviendo otra pandemia, es una pandemia de agotamiento, de cansancio excesivo que estaba poniendo en riesgo, sigue poniendo en riesgo la fuerza de trabajo en medicina y en últimas también los pacientes se pueden ver comprometidos con personal de salud que no descansa, que tiene unas situaciones institucionales muy complejas, etc. Ha habido muchos focos de trabajo en este sentido en Colombia y en el mundo. En lo personal, tal vez por tener un suicidio muy cercano alrededor del centro médico donde yo trabajo en las tardes, pues me hizo pensar que podríamos desde nuestra especialidad médica y desde nuestra asociación gremial tomar algunas pautas para generar cajas de herramientas, algunas líneas discursivas en donde podamos reunirnos, sensibilizarnos y también de alguna manera poner esto como algo prioritario en términos de que sí o sí hay que generar algunos cambios desde lo individual y desde lo institucional. Existen pues muchas cifras de manera general. Después de la pandemia las tasas de depresión y ansiedad para todo el mundo, o sea, la carga de enfermedad de depresión y ansiedad ha aumentado notablemente en un 30% y 25% respectivamente a lo que se sabía epidemiológicamente que había antes de la pandemia. Sumado a esto se encuentra pues una serie de situaciones que a veces se definen como enfermedad o como un problema. Estamos hablando, por ejemplo, del síndrome de agotamiento profesional, del burnout. Entonces, aunque el CIE-11 lo plantea como una enfermedad, en lo personal yo creo que es un problema, no una enfermedad, no es una categoría nosográfica, pero igual es muy serio, es un problema que de base sí configura riesgos para mayores tasas de depresión y ansiedad en los equipos de salud. Entonces, digamos que ya una persona que está extremadamente agotada, que está despersonalizada de su ámbito laboral, que se empieza a tornar, como hablábamos hace un momento, más cínico, agresivo con el entorno y que adicionalmente moviliza en su pensamiento y en sus sensaciones como una gran idea alrededor de la insatisfacción en función a su ejercicio. Digamos que ahí ya hay una situación que probablemente no es un déficit de resiliencia del individuo, sino es algo sistémico. Claro. Es algo que está en una funcionalidad con muchas aristas y en donde es donde probablemente vamos a tener que intervenir. Total. Y bueno, entonces tú decías, entonces se vio un cambio en las tasas de depresión y ansiedad post pandemia, pero el personal médico es diferente al de la población general. Desafortunadamente sí,
tenemos información en donde sabemos que las tasas de suicidio de los médicos son las mayores en comparación con cualquier otra profesión u oficio, ¿no? Ni siquiera las fuerzas militares que tienen acceso a armas tienen las tasas de suicidio. No. Entonces, en general, pues también desafortunadamente el suicidio como fenómeno pues es algo muy multideterminado. Ha tenido un aumento importantísimo, sobre todo en las Américas. Se ha disminuido en otras latitudes, pero en relación con el personal de salud y específicamente en medicina, si comparamos, por ejemplo, las tasas de suicidio en Colombia, que vienen alrededor de 6 suicidios por 100.000 habitantes año de estudio en los 2 últimos años, en los médicos es una tasa de 40 suicidios por 100.000 habitantes año de estudio. Es una locura. Claro. En ese orden de ideas, también sabemos que en la población general, pues hay más riesgo de muerte por suicidio propiamente dicha en los hombres versus las mujeres. Pero en la profesión médica es al revés. Sí. ¿No? Entonces, esta información que tenemos ahorita, hace poco en una revista de economía en los Estados Unidos aparece como una tasa alarmante de suicidios en mujeres de especialidades quirúrgicas. Y esto es algo pues que nos preocupa y que debemos pensar entonces, pero igual, también en el sexo masculino es muy alto. En estudios de mortalidad en residentes de medicina, las principales causas de muerte son el cáncer y el suicidio. Y de alguna manera el cáncer también hoy por hoy desde una perspectiva psiconeuroendocrinológica sabemos que es marcadamente asociado al estrés psicosocial y estilos de vida saludable derivados del estrés. Se sabe que el dormir mal, dormir pocas horas, está asociado a cánceres, especialmente el tracto gastrointestinal. Entonces es una conjunción psicosomática muy compleja y que por supuesto nos debe generar una reflexión, poder hablar de esto como lo estamos haciendo acá contigo, y también algunos pasos a la acción, ¿no? Total, y es que eso es lo que toca hacer, o sea, luego hablamos de eso, pero quiero que eso es lo que quiero que salga de este episodio. Bueno, entonces ya sabemos, digamos, por qué arranca esta preocupación, y creo que hemos visto muchas iniciativas muy lindas, y ahorita también quiero que hablemos de eso, sobre mucha gente que está teniendo como esta alerta y está empezando a moverse en ese sentido. Cuéntanos de esto que es lo de Crazy Socks for Dogs, de dónde sale y por qué, digamos, en este momento estamos nosotros también aquí prendiendo ese bombillito, porque se viene la fecha en donde tenemos esta oportunidad de tener el awareness de la salud mental del personal de salud. Bueno, hace unos años en Australia, un internista cardiólogo, el doctor Geoff Toogood, estaba pasando por una crisis personal y un episodio depresivo muy severo, y él consideraba terminar con su vida. Fue encontrado por otro colega que muy empática y compasivamente lo abordó y le preguntó cómo estaba, qué estaba pasando por su mente, qué estaba sintiendo, etc. Y observó que estaba con un descuido en su aspecto personal y tenía una media de un color y otra media de otro color, etc. Entonces le preguntaba, bueno, pero ¿por qué estás vestido de esta manera? Y el doctor Toogood le responde, estoy tan mal que me vestí ni me di cuenta que me puse, esto pues es parte de mi derrumbamiento personal en este momento, etc. Entonces digamos que él finalmente recibe ayuda, se mejora, va al psiquiatra, hace sus tratamientos y decide ser pues un abanderado del bienestar en los equipos de salud y también de la prevención del suicidio. Hermoso. Entonces, digamos que más que ahora el viernes 7 de junio nos pongamos una cantidad de medias y las subamos en las redes sociales y hablemos de esto de una manera muy gráfica, etcétera. Esa es la excusa finalmente para esta toma de conciencia, para este awareness, en donde a partir de ahí pensamos que en nuestras instituciones podemos
establecer un encuentro, un momento para la escucha, un momento para una sesión académica al respecto, que podamos de alguna manera también por medio de esta difusión tan importante que tú haces, generar conciencia y por qué no conocimiento, porque muchas personas, incluso en nuestro gremio, a mí pues me han preguntado como, pero yo no sabía que esto era tan alarmante, y sí, pues nos estamos sintiendo mal, pero pues esto es como parte del paisaje, Sí, ¿no? Como sí, que sí. está naturalizado. No, y sabes que es parte de la formación de uno también. Es como si uno viniera con ese chip en la residencia, como si estás trasnochado, estás vuelto nada, te sientes como, mejor dicho, pésimo, pero pues normal, hay que seguir. O sea, esto es Claro, duro. y como tú acabas de decir, existen unos elementos que pueden hacer que la cultura institucional sea de agotamiento o de bienestar. Entonces, ¿por qué no le apostamos a una cultura de bienestar donde podamos hablar de esto, donde sabemos que nuestros pacientes, nuestras líneas académicas son muy importantes, pero evidentemente un médico que está físicamente y emocionalmente saludable es una fuente de salud? Entonces no vamos a poder hacer un trabajo clínico, un trabajo quirúrgico de la mejor forma si individualmente existe pues unas necesidades que deben ser atendidas y abordadas. Total, me encanta porque yo creo que al final vamos a hacer un poquito más de propaganda aquí, pero me gusta, pues digamos el cuento de este chismecito de cómo, de dónde sale todo de los Crazy Socks, porque bueno, no es simplemente ponérselo de las medias, sino saber qué hay detrás de todo esto. Sí. ¿Qué pasa con los médicos o con los entornos de los trabajadores de salud? ¿Por qué son más riesgosos? ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos hace más susceptibles a tener este tipo digamos, de dolencias de nuestra salud mental? Bueno, a nivel institucional vemos sobrecarga laboral, vemos como una falta de habilidades blandas, mal llamadas blandas. Sí, son como las duras. Porque finalmente eso es lo que nos salvará de la destrucción del mundo, pero en últimas, digamos que esta cultura del narcisismo considero que le ha hecho bastante daño a la medicina, ¿no? Este autoritarismo marcado, la competitividad, la hipercompetitividad acérrima, y esto se puede contraponer a la solidaridad, a la empatía, al autocuidado, ¿no? Entonces digamos que hay muchos elementos y factores a nivel sistémico, institucional, que pueden discutirse. Por otro lado, a nivel individual, sabemos desde una perspectiva psicológica que los médicos vamos cultivando conforme vamos estudiando la carrera y entramos a las residencias médicas como una triada de nuestra personalidad. Wow. Que básicamente consiste en un altísimo nivel de perfeccionismo, de duda y de una sobreimplicación o un sentido marcadamente exagerado de la responsabilidad. Por supuesto, esto nos puede hacer muy buenos médicos, pero en la vida personal hacernos miserables. Total. Cuando yo hablo con pues, una buena parte de mis pacientes en mi práctica privada, son colegas o de alguna manera trabajadores de la salud, y entonces parte también de los procesos terapéuticos que uno establece pues tienen que ver con ese elemento de cómo se está tratando a sí mismo, ¿no? de esas formas de dureza que hay, de alimentar permanentemente insuficiencia, pensar que es que uno no puede no poder, bueno, todas estas cosas que están siendo también parte de una cultura, de unas redes sociales que de alguna manera realzan unos estereotipos, una sobreimplicación al éxito, etcétera, pero finalmente en las redes sociales todo el mundo está mejor que uno, ¿no? Sí. Entonces, claramente ahí hay unos determinantes, tal vez de las cosas bonitas que tiene la comprensión de muchos de los trastornos mentales y de lo que vemos psicosocialmente es que esto es multideterminado. Total. Desde un modelo de estrés, vulnerabilidad, hay por supuesto elementos genéticos, neurobiológicos, pero hay un cerebro dentro de una familia, dentro de un entorno, dentro de una sociedad, y entonces todo esto tiene que verse, no es solamente decirle a la persona, usted necesita estar en un proceso terapéutico, ¿no? Pero ¿qué hay en ese entorno? ¿Qué hay en esa comunidad? ¿Cómo está ese foco, esa unidad académica, esa unidad asistencial que esté de alguna manera propendiendo
por una cultura de bienestar o lo contrario. Total. Digamos que ahí hay muchas cosas por discutir, pero digamos que buena parte de esto viene también de alimentar como ese síndrome de superhéroe que podemos tener y que es parte de la fantasía cuando estamos niños y queremos ser médicos. Obviamente uno se ve como alguien que tiene cierta noción de omnipotencia, que debe darlo todo por los demás y sacrificar, sí. y eso pues probablemente no nos está haciendo mucho bien. Total. Entonces, digamos que todo esto enmarcado en lo que estamos hablando, sumado también a que nosotros los médicos no pedimos ayuda y que sabemos enmascarar muy bien cualquier situación relacionada con depresión, ansiedad, trastorno bipolar o abuso de sustancias, etc. ¿no? Okay. Y es muy complejo también porque en últimas cuando aparece este desenlace tan catastrófico como puede ser un suicidio, pues tú que trabajas en un área quirúrgica, pues puedes saber cómo se diseca, cómo se corta, dónde están los grandes vasos, etc. La anatomía empezando por ahí, divina, ¿no? Sí. Desde lo quirúrgico o desde lo farmacológico, todo. Sabemos qué hacer, dosis. Entonces, Perfectamente. evidentemente esto también configura un riesgo muy importante. Total. Y mira que tú lo dijiste, bueno, la triada esta que digamos nos hace de pronto un poco más susceptibles, el diálogo interno, pero también es el diálogo externo de lo que le estamos, por ejemplo, es que tú dijiste esas 3 características y esas cosas son casi que premiadas en nuestros residentes. O sea, casi que se exalta que sean perfeccionistas, se exalta que se exijan, se exalta, pero digamos que en ningún momento les estamos dando como la posibilidad de, mira, embárrala, la puedes embarrar, mira qué pasa si la embarras y cómo vamos a responder entre eso. Entonces creo que son muchos factores internos y externos que juegan ahí, digamos, para pues que al final tengamos este tipo de desenlaces tan tremendos. Claro, nosotros podemos construir ambientes psicológicamente seguros de enseñanza en nuestras residencias médicas. Eso es algo que en la universidad donde trabajamos se está empezando a mirar de una manera muy propositiva, ¿no? Aparece esta especialidad de maestría en docencia universitaria médica, en donde a veces es un foco de trabajo, de estudio y de aplicación, y asimismo también pues hemos tenido, gracias al apoyo de la Vicerrectoría del Medio, de la Decanatura, la posibilidad de salir con algunas ideas de encuentros, de grupos. Creamos hace un par de años el Café Converso, pero también existe en nuestra Facultad de Medicina una tradición muy especial sobre poder ver esto de una manera humanizada, propositiva, ¿no? Tú conoces, por ejemplo, los grupos Valiant. Fascinantes. Que para en mí últimas tienen esa perspectiva también de entender la dimensión emocional y todo lo que se mueve en la relación médico-paciente. Ya en la pandemia, por supuesto, esa disposición técnica de los grupos Valiant tuvo que empezar a moverse, porque nos pedían encuentros de 20, de 30 personas. Los grupos Valiant son pequeños, entonces empezamos a hacer otro tipo de grupos de escucha, Café Converso en salud mental, y todas estas estrategias, pautas y encuentros los seguimos haciendo hoy por hoy. Los grupos Valiant siguen liderados por el doctor Hernán Santa Cruz, uno de los colegas fundadores de nuestro departamento, y también de la mano de ese ejemplo, de ese aprendizaje, pues nos hemos orientado con otras necesidades más puntuales, con todo lo que surgió en pandemia, para poder seguir llegando a la conversación. Y también desde los liderazgos en la Asociación Colombiana de Psiquiatría se ha podido llevar esto ya casi que a una estructura de campañas, de un ejercicio de difusión muy importante. Me encanta. Ya dijimos, digamos, por qué somos más susceptibles, qué factores de riesgo tenemos para tener estas cifras tan alarmantes. Pero entonces, ¿hay algo que nos proteja? Y tanto, digamos, ya un poquito hablamos del entorno, pero a nivel individual podemos saber qué factores nos protegen de desarrollar todo este agotamiento, toda esta depresión y ansiedad. Evidentemente, es muy importante hablar de factores protectores, y te agradezco la pregunta. Poder entender que la necesidad de un balance vida, trabajo, familia, entorno, aficiones es muy importante. O sea, poder vernos a nosotros qué es lo que te importa, qué es lo que más te gusta, qué es lo que eres más allá de ser médico, que es algo que es tan
positivo para sí mismo, para el entorno, para la sociedad, pero más allá de esa médica, de ese médico, hay un ser humano que tiene unos intereses, que tiene unas aficiones, que tiene unas conexiones interpersonales. Entonces, esa orientación al cultivo de ese sentido, propósito vital, más allá de ese sentido de identidad que puede darnos el ejercicio de lo que hacemos o la institución en donde estamos, es muy importante como elemento protector. Nosotros estimulamos mucho a nuestros estudiantes residentes que puedan estar en procesos de psicoterapia individual, de abordaje de emociones difíciles, de comprensión de algunos fenómenos emocionales que se pueden ir dando en la medida que se avanza en esto, y de ahí la importancia de buscar ayuda, ¿no? Es protector poder encontrar sin estigma, ¿no? Sin enjuiciamientos, esa atención que en últimas pues es fundamental en muchos casos poder mejorar un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, una situación relacionada con sustancias, etcétera, pues supone que se pueda alzar la mano y que se pueda decir, no puedo con esto, soy vulnerable, ¿no? En últimas, poder entender la vulnerabilidad como un elemento, tal vez lo único que tenemos verdaderamente los seres humanos, ¿no? Y en últimas nos podemos conectar de una forma mucho más genuina, profunda con otros, es a través de la vulnerabilidad, no desde el triunfalismo. Nosotros no nos conectamos pues desde nuestros logros y eso. Uno puede admirar eso, pero en últimas eso no conecta, no promueve otro tipo de emociones que son más reguladoras en términos de lo que estamos conversando. Evidentemente sí hay que cultivar ambientes de trabajo y de estudio que puedan ser protectores para las personas, ¿no? La enseñanza abusiva en medicina está mandada a recoger. Las personas pueden aprender esto y complejidades de orden clínico, quirúrgico, etcétera, sin necesidad de ser maltratados, porque claramente hay unas narrativas, probablemente de años atrás, en donde podíamos entender que se exigía de una manera extrema, con una dureza extrema y con maltrato, con la intención probablemente de formar y forjar un carácter. Eso ha demostrado todo lo contrario. Eso se ha estudiado, que no ayuda nada. Por el contrario, genera mucho más riesgos psicosociales y esto pues no es aquí de ver quién se reviente primero o quién es más fuerte que otro, que es un poco también esa competitividad ahí inserta, y pues no es una sociedad probablemente en la que yo quisiera vivir, donde haya un extremo individualismo y de esto no genera una buena convivencia. En últimas, pues es una realidad por un lado, pero yo creo que nosotros sí podemos establecer entornos mucho más colaborativos, porque en últimas sí hemos sido enseñados a competir y no a convivir. Y nosotros vemos muchas situaciones en nuestra convivencia que son generadoras de riesgos muy importantes sobre lo que tú estás comentando. Oye, mira qué lindo, pues también como parte de lo que nos hace un poquito más sensibles en la parte educativa y de enseñar, es identificar al otro como humano, ¿sabes? Porque es que a veces uno está acostumbrado a que, por ejemplo, sus estudiantes o residentes en este caso, que son como los más cercanos, uno está acostumbrado como a exigirles un montón a todos por igual y a recibir como unos resultados muy homogéneos de un grupo de personas que son absolutamente diferentes todos, y tratar de ver ese humano que está ahí, que tiene familia, que tiene dificultades, que tiene skills diferentes, que tiene otro tipo de habilidades, que de pronto se va a demorar un poquito más en el proceso que de pronto necesita otro tipo de apoyo. Esa cosa de ver al otro como humano, tú me pasaste un video divino que es el de I Am Human, que se los voy a dejar en redes porque me parece que llama a la reflexión, es muy lindo y es como, pues el médico es humano, nuestros estudiantes son humanos y todos somos tan diferentes que yo creo que entender esto y llevarlo a nuestro proceso educativo es una parte importante de tratar con mucha más, no sé si individualidad y ser más consciente de que cada persona tiene sus dificultades y sus fortalezas. Sí, claramente, como decía Desmond Tutu, Ay, sí, esa frase la ponen en el principio de ese video, como pues mi humanidad está unida a tu humanidad. Total. Entonces, ver una cantidad de personas que están en un entorno hospitalario, que piensan, que miran, vengo recuperado
de mi tratamiento de cáncer, Sí. o me estoy divorciando, Mm. o mi mejor amigo se suicidó, Sí. o qué será lo que le está pasando, por qué no nos podemos sentar a hablar Ujú. más allá de los temas de la productividad, del trabajo, etcétera, sino de Ok. cómo estás, ¿no? Y parte también de Ujú. lo que eh, llevó a que en la Asociación Colombiana de Psiquiatría surgiera una campaña, tenía que ver con esto. Mm. Y es, bueno, ¿y tú cómo estás? Decía el hashtag. Divino. Porque evidentemente es esa situación en donde podemos pensar que el otro compañero no está solo, en donde podemos prevenir preguntando, ese solo tú cómo estás, o sea, ¿qué nos lleva? Y no estamos hablando de que tengamos que ser todos terapeutas de todos, Exacto. es decir, esto es una cosa mucho más humanizada y que tiene que ver con acciones concretas, incluso de poder simplemente saber que hay otro humano que me está viendo a mí más allá de lo utilitario desde una perspectiva horizontal y generadora pues de bienestar. En últimas, esto intersubjetivamente a nivel neurobiológico también Total. ha sido estudiado y es una Ujú. manera de conectarnos en donde se generan emociones y bueno, hay una serie de circunstancias cerebrales que son pues reguladoras y que llevan a un bienestar también en términos de cómo nos relacionamos. Me fascina. Bueno, ahora digamos que para hablar un poquito ya sabemos el problema, ya sabemos que cuando estamos en riesgo, ya sabemos que nos protege. Quiero que hablemos de ¿qué está perdido todo? ¿Qué podemos hacer? O sea, yo sé que es un problema grave, yo sé que nos estamos empezando a mover, pero digamos, ¿qué puede hacer uno como individuo y a qué están llamadas las instituciones para empezar a dar pasos realmente hacia la solución de estos problemas? Por supuesto, es un problema muy complejo, pero no está perdido porque hay muchos frentes, muchos focos, mucha conciencia y emergencia, digamos, salen muchas ideas alrededor de esto y por supuesto algunas cosas tienen que ver con la cultura institucional, tal vez los determinantes macro del burnout, por ejemplo, ya son incluso sociopolíticos, se salen de las estructuras propias de lo que podemos hacer en nuestros hospitales, pero evidentemente sí podemos propender por cargas de trabajo reguladas, por espacios en donde las personas puedan encontrarse y puedan trabajar de una forma respetuosa, humanizada, en donde podamos pensar que el bienestar de los equipos de salud no sea solamente un check en la lista de los temas de calidad, sino que sea de verdad una bandera más allá de lo que podemos mostrar en algunas métricas. Y evidentemente, pues el primer paso es poder hablar de esto. Hay sitios en donde desafortunadamente no se habla nada de esto, en otros lados sí lo estamos hablando. Y estamos pensando que podemos tener una cultura de la medicina y una hermandad en la medicina que nos lleve a otro tipo de posibilidades, porque esto es muy bonito, a todos nos gusta, es apasionante, pero desafortunadamente también se vuelve como una espada de doble filo para muchas personas. No hablamos de esto hace un momento, pero en función a lo que acabo de mencionar, por ejemplo, las tasas de burnout estudiadas en el último documento infográfico que sacó la Asociación Americana de Medicina en Medscape, nos muestra tasas de burnout superiores al 50%, ¿no? O sea, más de la mitad de la fuerza de trabajo en medicina está severamente agotada. Y cuando vamos a mirar cómo maneja eso, cómo lo aborda, ahí hay estrategias adaptativas y maladaptativas, ¿no? Probablemente ahí haya que parar el ejercicio físico, todas las estrategias de autogestión, la meditación tiene evidencia en la regulación emocional en personas en burnout. Pero también está la manera de consumir sustancias, por ejemplo, para el afrontamiento del burnout, de comer exageradamente, comida de altísimo valor calórico, de estar quietos, de no dormir, de aislarse, etc. Entonces es, digamos, como parte de lo que podemos llevar. Muchas personas tampoco saben que si yo consumo, por ejemplo, alcohol para dormir, pues voy a desarrollar primero una arquitectura de sueño que no es fisiológica y segundo, una tolerancia y un riesgo de habituación pues que conlleva un problema también neurocognitivo y bueno,
todo lo que implica más de las 80 enfermedades médicas que el consumo de alcohol genera, por dar un ejemplo. Entonces es cuestión de que podamos establecer no solamente desde psiquiatría, que es una de las orientaciones que queremos hacer ahora en nuestro entorno laboral, sino desde todas las áreas, unidades académicas y especialidades médicas donde pueda haber como un doliente o alguien que pueda servir como un primer respondiente en primeros auxilios emocionales, por ejemplo, en poder llevar esto. En pregrado tenemos los consejeros académicos, en posgrados vamos a ver qué hacemos, ahí estamos, pero sí ha habido un llamado a la acción, sí ha habido unos focos de conciencia, de preguntas, de querer establecer cosas diferentes en pro del cuidado de todos nosotros. Tú me mandaste un documento, bueno, creo que fue una presentación tuya, en las tasas de burnout, yo flipé, porque aparte los primeros son como los de médicos de urgencias y siguen como los ginecólogos de una vaina así. Eso ha cambiado un poco de la pandemia, okay. pero evidentemente sí. Después de la pandemia los colegas emergenciólogos y los intensivistas, ¿no? Eso... pero sí, ginecobstetricia está dentro de las más altas. El ranking ahí. Urología. Sí, urología. También, era la más alta antes de la pandemia, sí, ¿no? También sí. hay un interés por estudiar esto. Sí, yo también quedé... especialidades que enmarcaban unos riesgos psicosociales muy altos y que tenían las tasas más altas de suicidio y de trastornos por uso de sustancias, como era anestesiología y psiquiatría. Han cambiado mucho en esas estadísticas y estamos mejorando notablemente, seguramente asociado a todas estas acciones, pero aún así nos falta mucho, ¿no? Entonces esto pues es parte de lo que debemos entender, llevar y también pues poder ver cuáles son los grupos de mayor riesgo para que podamos tomar algunas acciones concretas, intervenir. Ven, digamos que yo quiero puntualizar un poquito más con respecto al burnout, y es que yo siento que hay muchas estrategias individuales que uno podría aplicar, pero parte de activar la alerta es como, bueno, ¿cuándo tengo burnout? O sea, ¿cómo hace el individuo para decir? Es que es muy difícil, y también en el libro del doctor Alarcón, que habla un poco como de, el burnout está ahí como entre depresión y ansiedad, no saben bien cómo dónde meterlo porque hay síntomas ahí como mezclados, pero ¿qué siente el profesional con burnout y cuándo tiene que prender la alarma? Porque yo siento que a veces muchos hemos estado ahí como de, pucha, ¿será que lo que estoy haciendo sí es lo que tengo que hacer? ¿Será que...? Y pierden un poquito a veces el sentido. A veces siente uno que ¿será que yo sí tuve que ser médico cuando tiene unas situaciones difíciles? ¿Cuándo tiene uno que empezar a decir como, de pronto sí estoy en agotamiento y tengo que empezar a tomar ya cartas en el asunto? Claro, nadie en este ejercicio es inmune al burnout. Todos hemos atravesado momentos en nuestra formación, en la residencia y en el ejercicio propio de la especialidad, con elementos de agotamiento profesional que configuran lo que se conoce como este problema del burnout. Finalmente la persona expresa estar marcadamente agotada, cansada, no disfrutando lo que habitualmente hacía. Total. Con un monto de desconexión emocional muy importante. Cuando yo les digo, cuando vamos a un compañero que está marcadamente irritable cuando no lo es, cuando no es tan amable cuando habitualmente lo es. Total. Claro, todos somos humanos y poder expresar emociones negativas, positivas es parte de esto, y obviamente todo se puede hacer dentro de la vía del respeto, pero hay situaciones en donde pues, uno ve una persona que está gritando y que está teniendo pues unas conductas que probablemente están siendo una alerta, porque alguien que esté tranquilo, en balance personal, etcétera, pues no se comporta así. Entonces es eso sumado también como a una idea fija y una sensación de pérdida de realización en lo que se está haciendo, en donde no hay un disfrute, donde no se está haciendo el trabajo como debería hacerse, y es con balance, con la idea de poder de alguna manera hacerlo con gusto, etc. Entonces ahí, digamos, pues es donde podemos ver que algo está pasando. En una cultura de bienestar podemos pensar que las personas pues son primero, es decir, antes de que yo vaya a responder una cantidad de demandas, de acciones y eso, pues debo llegar a trabajar habiendo priorizado mi descanso, mi sueño. Digamos, estamos haciendo algunas
campañas, salvo cuando somos personal de confianza. Por supuesto, en medicina podemos ser llamados en muchos momentos, pero esto de la desconexión laboral sí es importante, ¿no? Sí, es importante. Nosotros no deberíamos estar contestando mensajes de trabajo en fase de descanso. Para todo hay un tiempo, para todo hay un momento, porque entonces somos sujetos de la hiperproductividad tóxica, digámoslo, que en últimas está llevando a que las personas sí estén expresando pues, una sintomatología y una serie de problemas que en últimas impactan ese tejido social, ese tejido en últimas en una cultura, en una institución, en un entorno laboral donde la orientación sea puramente a los logros, a las métricas, no hay posibilidad de un relacionamiento genuino, apropiado, saludable. Ahí es donde debemos ver entonces cómo realmente resaltamos estas habilidades blandas que tú estabas mencionando. Total. Y ya como individuo, digamos, tú lo has dicho, priorizar, digamos, el balance individual, sueño, alimentación, meditación, ¿tiene algo ahí que ver en ese tipo digamos, de manera general sí, de forma preventiva, incluso terapéutica, tenemos información que muestra que los tamaños de efecto de estrategias como el ejercicio diario o la meditación, mindfulness, las pautas de atención plena tendrían casi que igual evidencia a los antidepresivos en depresiones leves y moderadas, por ejemplo. Eso me encanta a mí, o sea, es decir, hay muchas cosas, obviamente nosotros a las personas pues les ofrecemos todo, ir a psicoterapia es muy importante, ¿no? Hay que buscar esa ayuda, esa vía en donde de alguna manera u otra, por medio de la palabra se establece una relación que en sí misma ya tiene unos atributos terapéuticos y moduladores para el individuo, en donde la persona pues está siendo entendida, comprendida, escuchada, se acompaña a alguien a resolver conflictos que aún no están resueltos de manera consciente, preconsciente, inconsciente, y en donde pues hay un espacio seguro, de una manera para el individuo, ¿no? Total. Y como te digo, muchas cosas no necesitan medicamentos. Probablemente una intervención de este orden pueda ser suficiente. En algunos casos sí, cuando hay que tomar medicamentos, pues creo que cada vez estamos más sensibilizados y hay mucho menos estigma. El estigma no ha salido de la casa de la medicina del todo, pero ha cambiado. Pero no, mira que todavía culturalmente tenemos un montón de personas que creen que ir al psiquiatra de verdad es estar loco y que los fármacos, bueno sí, muchos generan dependencia, pero entonces yo me voy a volver dependientes de esa pastilla. Todavía nos toca trabajar mucho ahí, de pronto en la parte de medicina no tenemos tanto ese tipo de ideas, pero igual existe todavía la estigmatización. El estigma era muy fuerte, porque nadie alzaba la mano, nadie expresaba, tengo un problema, o como decías tú, estoy haciendo algo de terapia, o otra persona dice públicamente estoy tomando antidepresivos porque tengo un cuadro severo de ansiedad, y eso se ve es como algo pues en muchos focos, pero en la mayoría como de apoyo, de acogida, ¿no? Tal vez hay una cosa muy poderosa en términos emocionales, ¿no? Y es cuando otra persona te dice como a mí también me está pasando lo mismo. Divino, ¿no? Esa conexión. Eso genera conexiones. Total. Entonces eso sí, yo lo he visto en grupos, en focos, en los residentes. Nadie va a cuestionar, a juzgar, a decir que eso constituye una debilidad, una supuesta imposibilidad de ejercer esto, sino todo lo contrario. Bien, si las tasas son tan altas, pues tratarlo va a ser necesario, nos va a generar unos desenlaces pues, más apropiados. Total. Yo he mencionado como 8 veces al doctor Alarcón acá, pero es que tengo que hablar de él, y es que, bueno, él tiene un proyecto muy chévere que les voy a dejar todos los recursos, pero tiene un libro. Es un proyecto, no sé cómo se llama, multimedia, transmedia, bueno, que tiene como muchas herramientas digitales, y está el libro. Ese libro se llama Bienestar y Resiliencia Personal de Medicina, algo así se llama. Bienestar y Resiliencia para los profesionales de la salud. De la salud, hay un apartado en donde, digamos, hay un test, en donde hay como un cuestionario donde uno puede evaluar cómo es el entorno laboral donde uno está.
Y digamos que eso tiene unos puntajes y hay unos, digamos, como unas características que uno tiende a evaluar para mirar qué se puede mejorar en cada entorno laboral, cómo, digamos, intervenir este tipo de cosas para poder llegar a tener entornos mucho más amables, amistosos, en donde podamos estar como trabajando y desempeñándonos de una forma más saludable. Yo los invito, les voy a dejar el libro también en los recursos, porque a mí me parece que, listo, están las estrategias individuales, pero también, tú lo has dicho como también 10 veces, es como los entornos tienen también que transformarse para que el individuo también, digamos, que tenga este tipo de conexiones y contactos que sean mucho más virtuosos y que digamos que nos lleven al bienestar. Claro, Andrea, eso es muy importante. Mm. El doctor Ariel Arcón es un colega que ha sido inspirador para varios de nosotros, porque es de las primeras personas que en Colombia comienza a hablar del tema de una forma muy clara, sistemática, científica, y ya ha escrito varios libros y ha generado varios recursos que están en las redes. Divinos. Que son muy importantes, que han ayudado a muchas personas y que pensamos que por ahí es, ¿no?, la forma de sistematizar esto, de poder entender que, como él lo menciona en una de sus conferencias, ¿no?, yo he sido muy feliz en el ejercicio de la medicina, sin embargo, pues no podemos negar la dureza que en lo personal todos podemos atravesar y que vemos en las personas, en los compañeros que solicitan una ayuda, un apoyo desde la especialidad médica nuestra, en donde pues está todo esto que hemos estado hablando hoy, ¿no? Total. Entonces sí creo que los entornos laborales pueden ser generadores de bienestar, sin duda alguna. Hay una serie, pues la fuerza psicológica es de verdad muy poderosa, ¿no? De todo lo que implica la generación de emociones en los demás. Yo puedo, en últimas, hacerte sentir con más dolor que si te diera un mazazo en la cabeza con algo que te digo, con lo que te lo expreso. Eso está ahí, ¿no? Pero pues así como hay interacciones poco saludables, también hay interacciones saludables, y eso en últimas sí redunda en una salud social, en un bienestar en nuestras unidades, en nuestros entornos. Maravilloso. Bueno, yo creo que yo ya, mejor dicho, abarqué todo lo que quería hablar. ¿Tú quieres decir algo más? ¿Tienes algo más puntual que quieras decir antes de que nos despidamos? Para todos los compañeros médicos, trabajadores de la salud, enfermeros, enfermeras, personal administrativo en nuestros hospitales, etcétera, pues estamos en esta vía y claramente mucho por hacer. Pensamos primero de las ideas de pronto que puedo extraer de lo que he hablado contigo hoy, que un equipo de salud que está saludable física y emocionalmente es una fuente de salud. Y por otro lado, tal vez tenemos, así como miramos el imperativo de cuidar a nuestros pacientes, también tenemos ese imperativo, ese deber ético y moral de cuidarnos entre nosotros, ¿no? Ese deber de cuidado entre nosotros en lugar de lo contrario. Puede estar ahí también como un elemento, como una medida de salvamento para lo que podemos derivar de esta conversación y llevarnos para nuestros focos. Es un trabajo difícil, pero creo que también se han hecho muchas cosas y hay unas narrativas que están cambiando y hay gente que se ha sensibilizado, y por supuesto, pues todos los que hemos sido profesores también hemos estado aprendiendo, porque en últimas, de alguna manera sí hemos repetido algunos patrones, etcétera, y pues ahí está lo humano y lo poderoso de poder generar cambios, de poder repensar que no tengo que seguirlo haciendo así porque es como yo digo, sino porque es que probablemente hay otras cosas, otros momentos y otras formas para poder actuar e interactuar con los demás en este campo. Increíble, gracias por ese cierre. Esta es la cereza del pastel. Es el llamado a que todo el equipo empiece a cuidarse entre sí. Somos humanos, yo creo que nos toca tratarnos con amorcito, nos toca también mirar para adentro, mejor dicho, es un llamado a muchas cosas, pero digamos que esto era lo que queríamos hacer. Esto es un episodio muy de llamar a la acción a todos los que estamos aquí en estos entornos. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu conocimiento, de verdad me parece que es un mensaje muy poderoso para la comunidad. Este 7 de junio es el Crazy Socks for Dogs, el día de las medias locas.
Los invitamos a que participen, a que hagan todo este llamado, a que en redes sociales y todo esto, pues no solo es lo de ponerse las medias, sino como de verdad interiorizar ese tema de mirarse, mirar al otro, estar pendientes de la salud mental de quienes nos rodean. Entonces, Gabriel, te agradezco muchísimo. Para esa semana en nuestra facultad, con una compañera con quien trabajamos, Bienestar Médico en el departamento, Natalia Sánchez, estamos llamados a 3 Café Converso. Mucha gente quería que esta semana hablemos, sentémonos a mirar esto, conversemos, ¿no? El poder de las conversaciones, ¿no? El poder de, en últimas, conversando a lo que podemos llegar y somos mucho más fuertes, unidos, ¿no? Como dice el Ubuntu. Sí, divino. Sí. Les voy a dejar todos los recursos de todo lo que hemos hablado, las redes, bueno, todo lo que hemos mencionado en los recursos acá, todo mencionado para que ustedes puedan acceder a eso y que participen. Recuerden, estén pendientes de las redes sociales, suscríbanse al canal de YouTube y estén pendientes de todos los eventos que se vienen en la comunidad. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a ti, Andrea. Chao. Un gusto. Si te pareció útil esta conversación, compártela. Por último, recuerda que las mejores conversaciones son contigo. Sígueme en @conversaciones.saludables en Instagram, donde tienes un espacio para participar, opinar y tener información acerca de los próximos eventos de esta comunidad.